El Instituto Bíblico Cristianos de Berea le da la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando una lección más de la materia Cristología, correspondiente al ciclo básico de la carrera de capacitación ministerial, con el pastor Calixto González, quien ya queda con todos ustedes. Hermano y hermana en el Señor, como director del Instituto Bíblico Cristianos de Berea, quiero darle a usted la bienvenida al ciclo básico de su carrera ministerial. En este ciclo básico vamos a estar estudiando 4 materias, a saber, Cristología, Teología, Neumatología y Eclesiología. Vamos a comenzar, por supuesto, con Cristología. Lo primero que vamos a hacer es respondernos a esta pregunta: ¿qué es la Cristología? La Cristología es aquella parte de la teología sistemática que estudia la persona de Cristo y nos enseña sobre 3 aspectos. Primero, sobre su naturaleza, sobre su vida y tercero, sobre su ministerio. Ahora, tenemos que también dejar en claro ¿cuál es la razón por la cual debemos estudiar Cristología? En Isaías capítulo 52, verso 14, Dios nos dice lo siguiente: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Mi estimado alumno, debemos estudiar Cristología porque el hombre tiene una tendencia natural de desfigurar la hermosura de Cristo. Ahora, lo invito a que podamos leer allí en Mateo, capítulo 16, verso 13, que nos dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí podemos ver que Cristo mismo interesó a sus discípulos a que se preguntasen sobre quién era Él. Sigamos leyendo, por favor, el verso siguiente. Mateo 16, 14 nos dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Como podemos ver, la gente contemporánea de Cristo no tenía en claro quién era Él, a pesar de que lo tenían en persona delante de ellos. Pregunto, ¿cuánto más nosotros? Sigamos leyendo. El verso siguiente de Mateo capítulo 16, verso 15, Mateo 16, 15 nos dice: y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Como podemos ver, debemos estudiar Cristología porque Cristo mismo quiere que nosotros nos interesemos, nos preguntemos para saber quién es Él. Ya que estamos aquí, quisiera aprovechar en la continuidad del texto y vamos a descubrir la única forma que tenemos de conocer a Cristo tal cual como es Él. El verso siguiente, Mateo 16, 16, nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces aquí podemos ver que ante la pregunta de Jesús, Pedro, como siempre, se adelanta y dice: tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios. ¿Cómo fue que Pedro entendió esto? La respuesta está en el verso siguiente. Mire lo que está diciendo el verso siguiente, Mateo 16, 17. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué glorioso, amado en el Señor! Aquí Jesús dice claramente que la única forma de conocer a Cristo tal cual como es Él es por medio de la revelación que el Padre puede traer a nuestras vidas. Pregunto, ¿será usted una persona bienaventurada
a quien el Padre le revele a Cristo? Quiero aclarar que la palabra revelar significa correr la cortina, descubrir. Permita el Padre revelarnos a su Hijo a través de esta materia. Es algo precioso conocerle tal cual como es, no un Cristo desfigurado. Ahora, ¿qué sucederá cuando estudiemos Cristología? Mire, Isaías 52, verso 13. Vamos a volver a Isaías capítulo 52. En el verso 13 nos dice lo siguiente: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. El verso 15 nos dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Mi estimado alumno en el Señor, si estudiamos Cristología, esperando la revelación del Padre, Cristo será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto en nuestras vidas. Veremos lo que nunca nos fue contado de Él y entenderemos lo que jamás hemos oído de Él. Bien, vamos entonces a entrar en materia. ¿Qué significa el término Cristo? El término Cristo es un nombre de origen griego que significa ungido y es el equivalente al término hebreo Mesías. Ahora, el término Cristo es el título oficial de nuestro Señor Jesucristo, el cual se menciona durante 1514 veces en el Nuevo Testamento. El nombre Cristo se menciona 1514 veces en el Nuevo Testamento. Jesús es el ungido del Padre. Leamos eso aquí en Lucas capítulo 4, verso 16. Mire, Lucas 4, 16 nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y entonces aquí podemos ver que Cristo mismo dice que el Padre fue quien lo ungió a Él para que pueda llevar a cabo su ministerio. Ya que estamos aquí, usted verá que Cristo no vino para fundar una nueva religión. Él vino a cumplir una tarea específica. El verso 18 del capítulo 4 de Lucas nos dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos, Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a poner en libertad a los oprimidos. El verso 19 nos dice que vino a predicar el año agradable del Señor. Ya leímos en Isaías que una de las razones por las que tenemos que estudiar Cristología es porque se ha desfigurado su parecer. Y se ha desfigurado, mi estimado alumno en el Señor, más que la hermosura de los hombres. Usted puede decir, el hombre más hermoso puede ser desfigurado en un accidente o porque alguien le da una gran golpiza, puede la persona más hermosa de esta tierra puede quedar totalmente desfigurada. Ahora, dice la palabra del Señor que nosotros podemos desfigurar a Cristo mucho más de lo que se puede desfigurar la hermosura de un hombre. Mire al punto que podemos desfigurar a Cristo. Y entonces de esto se trata Cristología. Tratar de encontrar la figura correcta de Cristo. No una figura desfigurada de Cristo, sino al Cristo de la Biblia, al Cristo eterno, a la hermosura de Cristo. Cristo
vino para dar buenas nuevas a los pobres. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a pregonar libertad a los cautivos. Vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y usted me dirá, ¿y qué quiere decirme usted, pastor, con todo esto? Bueno, lo que quiero que usted entienda es que no seguimos a Cristo estando sentados por años en las congregaciones. No seguimos a Cristo estando cantando todas las noches, asistiendo a miles y miles de reuniones. Todo lo cual no es malo en sí mismo, pero sí es malo si suplanta la obra que Cristo vino a hacer. A ver, yo espero que usted me entienda que si usted se dice un seguidor de Cristo, pero usted no está dando buenas nuevas a los pobres, usted no está sanando a los quebrantados de corazón, usted no está pregonando la libertad a los cautivos, no está dando vista a los ciegos, no está poniendo en libertad a los oprimidos, usted está desfigurando la hermosura de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, quiero que podamos respondernos otra pregunta. ¿Cuál es la condición fundamental para estudiar Cristología? Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, que nos dice lo siguiente. Pablo nos aconseja que para estudiar Cristología tenemos que tener este principio. 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y usted me pregunta, ¿por qué? Pablo le responde en el mismo versículo diciendo, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Entiende por qué debemos empezar a ver las cosas que no se ven? Todo lo que usted ve bajo este sol es vanidad, dijo Eclesiastés, el predicador. Por eso, mi estimado alumno en el Señor, la condición fundamental para estudiar Cristología es que debemos dejar de ver las cosas que se ven para empezar a ver las cosas que no se ven. Ahora, usted me va a preguntar, pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, significa que debemos dejar de ver a Cristo humano, a ese que vino hace 2000 años atrás, porque su existencia fue temporal, para empezar ahora sí a ver al Cristo eterno, al Cristo invisible, porque aquello que es invisible, dice Pablo, es lo eterno. Bien, después de esta introducción, lo invito a comenzar a conocer a Cristo como la sustancia de Dios. Ahora, yo sé que usted me va a preguntar, ¿qué significa eso que Cristo es sustancia? Primero vamos a ir a lo que nos dice la Real Academia Española con respecto a lo que significa la palabra sustancia. La palabra sustancia, hemos tomado dos acepciones de lo que nos dice la Real Academia Española. Primero, aquello que constituye lo más importante de algo. Eso sería la sustancia. Segundo, es aquello que permanece en algo que cambia. Eso es sustancia, ¿me entiende? Ahora, según la palabra de Dios, podemos ver que hay solo una sustancia, una esencia inalterable. Lo invito a leer. Hebreos capítulo 13, verso 8. Hebreos 13, 8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Podríamos entonces decir, Cristo es la única sustancia inalterable. Ahora, que ya usted sabe que Cristo es la sustancia de Dios, lo invito a que pueda ver a Cristo, o podamos estudiar a Cristo como la sustancia de la creación de Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, verso 2, lo siguiente. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 1, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A ver, aquí podemos ver dos cosas. Primero, Cristo es el
heredero de todo. Segundo, Cristo es la razón de la creación del universo. Le leo de nuevo el texto. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién? O sea, hablando del Hijo, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿No? Cristo es la razón de la creación del universo. Vamos a ir ahora al verso 3, Hebreos 1:3, que nos dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí está el término que estamos usando, que Cristo es la sustancia de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vuelvo a repetir Hebreos 1:3. El cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En este versículo 3 podemos ver tres cosas. Primero, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Segundo, Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Tercero, Cristo es quien sustenta, le da vida a todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, es importante que podamos entender esto que hemos visto, pero yo quiero decirle que Cristo no solo es el heredero de todo, no solo es la razón por la cual se crea el universo, no solo es el resplandor de la gloria de Dios, no solo es la imagen misma de la sustancia de Dios, no solo es el que sustenta todas las cosas, sino también es quien crea todas las cosas. Leamos Juan capítulo 1, verso 1. Nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué hizo el Verbo de Dios? Mire, el verso 3, Juan 1:3, nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Como podemos ver aquí, mi estimado alumno en el Señor, nada de lo que fue creado hubiera sido creado sin Cristo. Por ello es que digo que Cristo es la sustancia, la esencia de la creación. Veamos cómo lo manifiesta el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1, verso 16 nos dice lo siguiente. Colosenses 1, 16 nos dice, porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y qué significa todo? Todo. ¿Me entiende? Y mire, si quedara alguna duda, Pablo lo sigue explicando. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Hablando del cielo atmosférico, hablando del cielo astral, hablando del tercer cielo. Dice, las que hay en los cielos, y las que hay en las tierras. Dice, visibles e invisibles. Aquí podemos ver, mi estimado alumno en el Señor, que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sigamos leyendo el verso 16. Dice, sean tronos, visibles o invisibles. Si usted ve un rey sentado en un trono, eso lo creó Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vuelvo a repetirle la última parte de este verso de Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabe lo que significa eso? El mundo fue creado por Cristo y para Cristo. Por eso vuelvo a insistir, Él es la esencia, la sustancia de Dios.
Como decía, aquí dice que los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y alguien dice, ¿y el diablo? Es un príncipe. Bueno, ahí dice, los tronos, los dominios, los principados, todo fue creado por Él. Pero también fue creado para Él. Por eso que Jesús le dice a Satanás cuando lo fue a tentar, usted recordará en la tentación de Jesús, que Satanás trató de engañar a Jesús, cosa que no podía hacer porque ahí estaba el padre de la mentira y aquí estaba la verdad. Y entonces el padre de la mentira le dice a Cristo, si tienes hambre, ¿por qué no dices que estas piedras se conviertan en pan? Y Jesús le recordó a Satanás, Satanás, escrito está. A ver, a tu Dios servirás. Que queden claro. O sea, te creé para que me sirvas. Porque yo soy el creador de todas las cosas. Fueron creadas por medio de mí y fueron creadas para mí. Eso es lo que estábamos leyendo recién aquí en Colosenses 1:16. Yo sé que usted se va a encontrar con alguno por ahí, indocto que considera que esto no es así y para él es una locura, y ya lo va a ver por allá por la lección 4 lo que sucede con los indoctos. Así que no se pierda lo que viene, porque si a esto le parece interesante, no es nada comparable con lo que viene hacia adelante. Bueno, hasta aquí podemos ver que Cristo es la sustancia, la esencia de la creación. Ahora, quiero que usted me acompañe a ver algo que parece contradecir a esto. Pero, por supuesto, una vez que hayamos estudiado este tema, nos daremos cuenta que habla de lo mismo. Hebreos 11:1 nos dice lo siguiente. Perdón, 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Le vuelvo a repetir. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pregunto, ¿no habíamos leído que Cristo creó todas las cosas? Pero aquí dice que fue por la fe que fue constituido el universo. Tenemos un grave problema. Ahora, ¿le interesa a usted saber cómo se resuelve este dilema? Pues entonces, no se pierda la próxima lección, donde estaremos en la continuidad del estudio de Cristología, una materia apasionante que nos hace ver a Cristo de la forma que realmente es. Porque lamentablemente, muchos han desfigurado su parecer más que la hermosura de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendiciones. Cristo, 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 nombre sin igual. Tú eres el alfa y el omega, eres principio y fin, eres camino al Padre, nadie viene a Él si no es por ti. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma.
esa nota celestial. Tú eres el alfa y el omega, eres principio y fin, eres la palabra viva, el que era y es y ha de venir. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo, 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 nombre sin